Mi marido decía que eran hechizos para la prosperidad. Mi marido decía que eran hechizos para la prosperidad, pero aquellas botellas que él enterraba en noches de luna llena escondían un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Hola, mis queridos. Mi nombre es Celina, tengo 86 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en secreto por casi 50 años. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que dejen su like, se suscriban al canal Diario de la Abuela y comenten desde dónde están viendo este video. Este es el primer video que grabo y sería maravilloso saber que no estoy hablando sola en esta habitación. Nací en 1939, en un pueblito del estado de Veracruz, donde todos se conocían. La vida era simple, predecible. Crecí creyendo que la honestidad y el trabajo duro eran los pilares de una vida digna. Mis padres, personas humildes, hicieron sacrificios para que yo pudiera estudiar y convertirme en maestra. Era un orgullo enorme para ellos tener una hija doña maestra en la familia. Fue en la escuela donde yo enseñaba que conocí a Amadeo en 1965. Apareció para inscribir a su sobrino, al menos eso dijo en aquel momento. Alto, bien vestido, con una sonrisa que iluminaba el ambiente, Amadeo se destacaba en aquel pequeño pueblo. Decía ser representante comercial, viajando por todo el país. Tenía historias fascinantes sobre lugares que yo, una simple maestra de provincia, solo conocía por los libros. Nuestro noviazgo fue rápido. En 6 meses estábamos comprometidos y en 1966, a los 27 años, me casé. La gente decía que yo tenía suerte. Un hombre establecido, con buen empleo, respetado. Yo creía que había encontrado a mi príncipe azul, como en las historias que leía a mis alumnos. Los primeros años fueron como un sueño. Amadeo era atento, traía pequeños regalos de sus viajes, conversaba sobre libros conmigo. Nuestro primer hijo, Ricardo, nació en 1967 y parecía que nada podría quebrantar nuestra felicidad. Cuando Laura llegó en 1970, nuestra familia parecía completa. Fue alrededor de 1968, casi 2 años después de nuestro matrimonio, que noté por primera vez algo extraño. Aquella noche desperté sobresaltada. Siempre tuve el sueño ligero, especialmente después de que Ricardo naciera. Me di cuenta de que Amadeo no estaba en la cama. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Me levanté preocupada, pensando que tal vez él estaba enfermo. Lo llamé en voz baja por la casa, sin respuesta. La puerta trasera estaba entreabierta, dejando entrar un rayo de luz de luna. Me acerqué a la ventana de la cocina, y fue entonces cuando vi algo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. En el patio, bajo la luz plateada de la luna llena, Amadeo estaba agachado, cavando cuidadosamente. Usaba guantes, algo que me pareció extraño para alguien que estaba moviendo tierra de madrugada. A su lado, una botella oscura. Parecía ser de tequila, pero estaba vacía. Observé en silencio mientras él terminaba de cavar un pequeño hoyo. Depositaba la botella con extremo cuidado y después cubría todo con tierra, alisando la superficie, como si quisiera borrar cualquier rastro. Regresé rápidamente a la cama, fingiendo dormir cuando él volvió. Al día siguiente, mientras preparaba el café, pregunté casualmente dónde había ido durante la noche. Amadeo me miró sorprendido por un instante, pero pronto sonrió con aquel encanto que me había conquistado. ¿Lo notaste? Perdóname por despertarte, querida. Es solo una tradición familiar, un hechizo que mi abuelo me enseñó. Debe hacerse en luna llena para atraer prosperidad. Los hombres de la familia lo hacen desde hace generaciones. Parecía tan sincero que no cuestioné más. Aquella tarde vi cuando plantó un pequeño arbusto de ruda en el lugar donde había enterrado la botella. Para proteger el hechizo, explicó. Me pareció hasta bonito que aquel hombre moderno y sofisticado mantuviera una tradición familiar tan peculiar. En las lunas llenas siguientes, el ritual se repetía. A veces yo fingía dormir y lo observaba por la ventana. Otras veces preguntaba sobre las botellas al día siguiente, recibiendo siempre explicaciones variadas.
Es un remedio para el suelo. Entierro monedas para multiplicar nuestra fortuna. Son oraciones escritas para protección de la familia. El patio fue ganando nuevas plantas: albahaca, romero, hierbabuena, cada una marcando el lugar de una botella. Una noche, cerca de un año después de la primera vez, sorprendí a Amadeo en la sala preparando una de las botellas. Había papeles dentro que doblaba cuidadosamente antes de insertarlos en la botella. Cuando me vio, rápidamente guardó todo. «¿Qué son esos papeles?», pregunté curiosa. «Solo anotaciones, nombres de clientes que necesitan suerte en los negocios», respondió, besando mi frente. «Es mejor que no te involucres en esto, querida. Mi abuelo decía que el hechizo pierde efecto si las mujeres participan». Ese era Amadeo. Siempre tenía una respuesta para todo. Y yo, joven y enamorada, aceptaba sus explicaciones sin cuestionar mucho. Después de todo, era un buen marido y padre, trabajaba duro. Nuestros hijos nunca pasaban necesidades, y si tenía esa pequeña excentricidad de enterrar botellas en el patio. Bueno, ¿quién no tiene sus propias manías? Durante los años siguientes, el ritual de las botellas se volvió apenas un aspecto más de nuestra rutina familiar. En cada luna llena, una botella más era enterrada, una planta más era añadida a nuestro patio. Era como si Amadeo estuviera creando un jardín secreto, cada planta marcando un momento específico de nuestras vidas. Acabé encontrándolo hasta romántico, a su manera peculiar. En una ocasión, cuando Amadeo viajó por 2 semanas en 1970, la curiosidad me venció. Aprovechando su ausencia, decidí desenterrar una de las botellas, solo para ver qué contenía realmente. Elegí la mata de albahaca, una de las primeras que él había plantado. Cavé cuidadosamente, encontré la botella, pero cuando la sostuve en mis manos, un extraño sentimiento de culpa me invadió. Era como si estuviera invadiendo algo muy íntimo, violando su confianza. Volví a colocar la botella en su lugar sin abrirla y replanté la albahaca, prometiéndome a mí misma respetar su espacio. «Cada pareja tiene sus secretos», dijo mi madre cierta vez, cuando comenté vagamente sobre las rarezas de Amadeo. «Si es bueno contigo y con los niños, no metas la nariz donde no te llaman». Era el consejo típico de aquella época. Las mujeres no debían cuestionar mucho a sus maridos, especialmente cuando la vida familiar parecía estable. Los años pasaban tranquilamente. Ricardo crecía fuerte e inteligente, ya demostrando aptitud para los números, como su padre. Laura, nuestra pequeña, era curiosa y habladora. Le encantaba acompañarme a la escuela donde yo enseñaba. Nuestra vida seguía el curso esperado para una familia de clase media en la provincia mexicana de los años 70. Fue solo en 1972, cuando ya llevábamos casados 6 años, que comencé a notar algunos cambios sutiles en el comportamiento de Amadeo. Sus viajes de trabajo se volvieron más frecuentes y más largos. Cuando volvía, parecía distante, preocupado. El ritual de las botellas continuaba religiosamente, pero ahora él tenía aún más cuidado para que yo no lo oyera prepararlas. Recuerdo claramente una noche en que el teléfono sonó durante la cena. Amadeo atendió y su rostro cambió instantáneamente. Habló solo con monosílabos. Salió al pasillo y continuó la conversación en voz baja. Cuando volvió, dijo que necesitaría viajar al día siguiente. Una emergencia con un cliente importante. Fue la primera vez que dudé de sus palabras. Había algo en sus ojos, una tensión que no combinaba con un simple viaje de negocios. Durante ese viaje, que duró casi una semana, Ricardo enfermó con fiebre alta. Intenté contactar a Amadeo en el hotel, donde dijo que estaría, pero me informaron que ningún huésped con su nombre se había registrado. Cuando finalmente regresó y lo confronté sobre esto, su explicación fue rápida. Hubo un cambio de planes. Me quedé en la casa de un cliente. No quise preocuparte con detalles. Nuevamente acepté la explicación, aunque una pequeña semilla de duda había sido plantada. La vida continuó. Amadeo retomó su rutina de marido atento, y me convencí de que mis sospechas eran infundadas.
Los años de 1973 y 1974 trajeron más responsabilidades para mí en la escuela. Fui promovida a coordinadora de primaria, lo que significaba más trabajo, pero también un mejor salario. Amadeo parecía orgulloso de mis logros profesionales, siempre animándome. Eso me hacía alejar cualquier pensamiento negativo sobre nuestro matrimonio. Fue solo a mediados de 1974, casi 8 años después de nuestro matrimonio, que la primera señal realmente perturbadora apareció. Yo organizaba el armario de Amadeo, guardando camisas recién planchadas, cuando encontré en el bolsillo de un saco una nota escrita en papel perfumado. Te extraño. Jueves, misma hora. Con amor, y... Mi corazón se aceleró. La letra era claramente femenina, elegante. I de Isabel, Irene, Inés. Mis manos temblaban mientras releía la nota, intentando convencerme de que había una explicación inocente. Tal vez una colega de trabajo, una cliente, alguien con quien mantenía relaciones estrictamente profesionales. Aquella noche no dormí. Cuando Amadeo llegó tarde, como se había vuelto habitual, pensé en confrontarlo, mostrarle la nota, exigir explicaciones. Pero mirando hacia las habitaciones donde Ricardo y Laura dormían tranquilamente, no tuve valor. ¿Qué pasaría con nosotros si mis sospechas fueran confirmadas? ¿Cómo cuidaría de los niños sola? El divorcio era raro en esa época, casi un escándalo, especialmente en nuestro pequeño pueblo. Y también estaba la cuestión financiera. Mi salario de maestra, incluso con la promoción, no sería suficiente para mantener a 2 hijos. Decidí observar, esperar, reunir más información antes de tomar cualquier actitud. Comencé a prestar atención a pequeños detalles que antes ignoraba. El perfume diferente en sus camisas, las llamadas telefónicas que él atendía y rápidamente cortaba cuando yo entraba en la sala, los recibos de restaurantes en ciudades donde supuestamente estaría trabajando y, por supuesto, las botellas seguían siendo enterradas religiosamente en cada luna llena. Ahora me preguntaba qué secretos realmente contenían. ¿Serían solo supersticiones inocentes, como él siempre afirmó, o habría algo más sombrío relacionado con aquella misteriosa y las mentiras que ahora sospechaba que contaba? Semanas después de encontrar la nota, tomé una decisión que jamás imaginé ser capaz. Un jueves, cuando Amadeo dijo que tendría una reunión importante en el centro de la ciudad, resolví seguirlo. Pedí a mi hermana Marta que se quedara con los niños después de la escuela. Tengo una reunión con padres de alumnos, mentí. Puede que tarde. Me puse un vestido sencillo que él rara vez me veía usar. Me coloqué un pañuelo en la cabeza y gafas oscuras, un disfraz básico, pero que consideré suficiente. Le pedí al hijo de la vecina, Juniors, que acababa de comprar un taxi, que me llevara. Necesito que me lleves hasta el centro y me dejes cerca de la plaza principal, expliqué. Es una sorpresa que estoy preparando para mi marido. Junior asintió sin hacer preguntas. Me posicioné estratégicamente en un café con vista hacia la parada de autobús donde sabía que Amadeo bajaría. El corazón me latía aceleradamente. Nunca había hecho algo así antes. Me sentía como una criminal, invadiendo la privacidad de mi propio marido. Pero algo dentro de mí, tal vez instinto, tal vez solo el dolor de la sospecha, me decía que necesitaba saber la verdad. Vi cuando bajó del autobús, elegante como siempre en su traje gris. En vez de dirigirse a la zona comercial, donde quedaban las oficinas, caminó durante unos 15 minutos hasta llegar a un edificio residencial en una calle tranquila. Entró saludando al portero con familiaridad, como quien frecuenta el lugar regularmente. Me quedé al otro lado de la calle, escondida detrás de un puesto de periódicos, observando. La espera fue interminable. Durante casi 3 horas, alterné entre caminar por la manzana y volver a mi puesto de observación, temiendo perderlo de vista. Pensaba en mis hijos, en nuestra casa, en todo lo que creía haber construido. ¿Sería posible que toda nuestra vida estuviera basada en mentiras? Cuando Amadeo finalmente salió,
Ya al final de la tarde, no estaba solo. Una mujer elegante lo acompañaba hasta la puerta del edificio. Cabello oscuro, recogido en un moño sofisticado, vestido fino, postura de quien estaba acostumbrada a ambientes refinados. Conversaron brevemente, manteniendo una distancia respetuosa, obviamente cuidadosos de no llamar la atención, pero sus miradas... No había cómo no percibir la intimidad entre ellos. Vi cuando ella arregló discretamente la corbata de él antes de despedirse. No hubo beso, ni siquiera un abrazo, pero aquel gesto dijo todo lo que necesitaba saber. Volví a casa antes que él, devastada, pero también extrañamente calmada. Una parte de mí ya lo sabía desde hacía mucho tiempo. Agradecí a mi hermana, bañé a los niños, preparé la cena como cualquier otro día. Cuando Amadeo llegó contando historias sobre su reunión productiva, observé su rostro, buscando rastros de la mentira. ¿Cómo conseguía hacer esto con tanta naturalidad? Aquella noche, mientras él dormía, me quedé mirando por la ventana hacia el patio. La luna estaba casi llena. En pocos días, él haría su ritual nuevamente, enterrando otra botella con sus secretos. ¿Cuántas mentiras estarían enterradas en nuestro propio patio, bajo las plantas que yo cuidaba diariamente? Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida hasta entonces. Vivía en un estado constante de vigilancia, buscando más pruebas, más confirmaciones de lo que ya sabía en mi corazón. Al mismo tiempo, mantenía la apariencia de normalidad para los niños, para mis colegas en la escuela, para nuestros vecinos y amigos. Sonreía en las fiestas de cumpleaños, cocinaba los platillos favoritos de Amadeo, continuaba siendo la esposa y madre ejemplar que todos esperaban que fuera, y él seguía enterrando sus botellas en cada luna llena, ahora con aún más secretos para esconder. Después de descubrir a Amadeo con aquella mujer elegante, algo cambió dentro de mí. Era como si un velo se hubiera rasgado, revelando una realidad que siempre estuvo allí, pero que me negaba a ver. El año 1974 se arrastró como una tormenta lenta y silenciosa en nuestro matrimonio. Externamente, todo parecía normal. Internamente, me estaba ahogando en dudas. Comencé a crear un diario secreto escondido dentro de la cubierta de un viejo libro de recetas. Allí anotaba cada inconsistencia en las historias de Amadeo, cada noche en que llegaba tarde, cada llamada telefónica sospechosa. Desarrollé el hábito de revisar discretamente sus bolsillos antes de lavar la ropa, buscando notas, recibos, cualquier pista sobre su vida paralela. Me sentía sucia haciendo esto, como una invasora en mi propia casa, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que mi vergüenza. En una tarde de diciembre de 1974 encontré algo aún más perturbador. Amadeo había dejado su maletín de trabajo en casa al salir apresuradamente para una reunión urgente. Luché contra el impulso de abrirlo por casi 2 horas. Una esposa no debe hacer esto, me repetía, oyendo la voz de mi madre en mi cabeza. Pero finalmente cedí. Dentro del maletín, entre documentos aparentemente normales de trabajo, encontré una tarjeta de presentación con el nombre Antonio Silva y la foto de Amadeo. La empresa listada, importadora internacional, nunca la había escuchado mencionar. Había también una pequeña libreta con anotaciones sobre valores, nombres y fechas. En la última página, algo que heló mi sangre. Jueves, 15 horas, confirmar transferencia. Jueves, 15 horas, exactamente el horario y día en que lo había seguido hasta aquel edificio residencial. Y la misma inicial del papel perfumado. Isabel, tal vez. No conseguía entender completamente qué significaban aquellas anotaciones, pero algo me decía que iba mucho más allá de una simple infidelidad conyugal. Devolví todo exactamente como lo encontré. Aquella noche, cuando Amadeo llegó, lo observé con nuevos ojos. ¿Quién era realmente aquel hombre con quien compartía la cama desde hacía casi 9 años? ¿El padre de mis hijos, el respetado representante comercial, el marido que enterraba botellas misteriosas en noches de luna llena? ¿Sería todo una elaborada mentira?
La Navidad de 1974 fue particularmente dolorosa. Sentada a la mesa de la cena, viendo a Amadeo distribuir regalos a Ricardo y Laura, sonriendo y bromeando con ellos, parecía imposible que aquel mismo hombre llevara una vida doble. Por momentos dudaba de mis propias sospechas. Tal vez estuviera imaginando cosas. Tal vez el estrés del trabajo en la escuela me estuviera haciendo crear fantasías absurdas. Pero entonces, en la primera luna llena de 1975, observé nuevamente el ritual de la botella. Esta vez noté algo diferente. Amadeo parecía más tenso, más apresurado, y la botella que enterró era más grande que las habituales. Al día siguiente, anunció un viaje de 2 semanas, el más largo que había hecho. Es una oportunidad importante, querida. Puede definir nuestro futuro. Durante su ausencia, pasé noches en vela, dividida entre la angustia de la desconfianza y el miedo de lo que podría descubrir si continuaba investigando. Ricardo, entonces con 8 años, percibió mi preocupación. ¿Mamá está triste porque papá viajó?, preguntó una noche cuando lo encontré observándome desde la puerta de la habitación en vez de estar durmiendo. Solo estoy cansada, mi amor. La escuela, la casa, son muchas responsabilidades. Cuando crezca, voy a ayudar a cuidar de ti y de Laura, respondió con aquella seriedad conmovedora de los niños. Abracé a mi hijo, conteniendo las lágrimas. Fuese cual fuese la verdad sobre Amadeo, nuestros hijos no merecían que su infancia fuera manchada por mis problemas conyugales. Cuando Amadeo regresó de aquel viaje, trajo regalos caros para todos. Un reloj para mí, juguetes importados para los niños. Parecía más animado de lo normal, hablando sobre nuevos negocios prometedores e incluso sugiriendo una reforma en la casa. Estoy pensando en construir una habitación más, tal vez un despacho para mí. ¿Qué te parece? La idea me pareció extraña. Nunca antes había demostrado interés en trabajar en casa. De hecho, siempre hacía cuestión de mantener su vida profesional completamente separada del hogar. ¿Por qué este cambio repentino? En los meses siguientes, noté un aumento en las llamadas que recibía en casa. Siempre atendía rápidamente y llevaba el teléfono al patio o al baño, hablando en voz baja. A veces lo oía discutir, aunque intentaba disimular cuando yo me acercaba. En junio de 1975, Ricardo cumplió 8 años. Organizamos una pequeña fiesta en casa con sus compañeritos de la escuela y algunos vecinos. Fue durante esa celebración que tuve otro vistazo perturbador de la otra vida de Amadeo. Uno de los padres, el señor Olivera, que trabajaba en el Banco del Pueblo, inició una conversación con él durante la fiesta. Yo estaba sirviendo refrescos cuando escuché un fragmento de la conversación. ¿Entonces usted es Amadeo? ¡Qué curioso! Podría jurar que lo vi en el banco la semana pasada, pero el nombre en el documento era otro. El rostro de Amadeo se tensó por un segundo, pero pronto recuperó la compostura, sonriendo cordialmente. Tengo uno de esos rostros comunes. Todos dicen que me vieron en algún lugar. Debe haber sido alguien parecido. Hábilmente cambió de tema, preguntando sobre el equipo de fútbol del señor Olivera, pero aquel breve intercambio siguió martilleando en mi mente. ¿Otra confirmación de mis sospechas o solo una coincidencia? Al final de aquel mes, tuvimos nuestra primera gran discusión en años. Descubrí que Amadeo había abierto una cuenta bancaria en otra ciudad, sin mi conocimiento. Encontré el extracto por casualidad cuando buscaba un documento en el coche. ¿Por qué esconder esto de mí?, pregunté, intentando mantener la voz calmada para que los niños, jugando en el patio, no se dieran cuenta. No escondí nada. Es solo una cuenta para gastos de trabajo, más conveniente para cuando estoy viajando, respondió con aquella seguridad tranquila que siempre me desarmaba. Ya sabes cómo detesto mezclar las finanzas de la familia con las del trabajo. ¿Y por qué nunca lo mencionaste? Estamos casados desde hace casi 10 años, Amadeo. No debería haber secretos entre nosotros. Él suspiró, pasándose la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba impaciente. Estás haciendo una tempestad en un vaso de agua, Celina. Son solo cuestiones prácticas de trabajo, nada que debiera preocuparte.
¿Como la mujer que encuentras los jueves? Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Su rostro palideció por un instante, pero pronto recuperó el color. ¿De qué estás hablando? Te vi, Amadeo, en aquel edificio residencial con aquella mujer elegante. ¿Quién es ella? ¿Isabel? Fue como si una máscara hubiera caído brevemente. Sus ojos se endurecieron y por un segundo vi a un hombre que no reconocí. Después, tan rápidamente como apareció, aquella expresión dio lugar al Amadeo de siempre, calmado, controlado, ligeramente divertido. ¿Me seguiste? Estoy sorprendido, Celina. Nunca imaginé que fueras el tipo de esposa que espía al marido. Su voz tenía un tono de decepción que me hizo sentir culpable, como si yo fuera la equivocada en la situación. Esa mujer es la viuda de un cliente importante. Estoy ayudando a organizar los negocios del fallecido. Pensé que confiabas en mí. Quería creerle. Dios sabe cómo quería, pero algo en sus ojos, algo en la manera cómo desvió la mirada al hablar de la viuda, me decía que estaba mintiendo. Aún así, no tenía pruebas concretas, solo sospechas y coincidencias. Confío en ti, mentí. Solo estoy preocupada. Has estado tan distante, tantos viajes, tantas reuniones. Él me abrazó, besando mi frente como hacía cuando éramos novios. Estoy trabajando duro por nuestro futuro, por nuestros hijos. Pronto todo tendrá sentido, lo prometo. Aquella conversación no resolvió nada, solo empujó nuestros problemas bajo la alfombra, como hacíamos desde hacía años. Continuamos nuestra vida aparentemente normal. Yo dando clases, cuidando de los niños, él viajando cada vez más, manteniendo su ritual de las botellas en cada luna llena. En agosto de 1975, Amadeo anunció un viaje particularmente largo, casi 3 semanas. Dijo que iría hasta el sur del país a visitar clientes importantes. En la víspera de su partida, lo observé preparando una botella especialmente grande. Esta vez, además de los papeles habituales, vi cuando colocó un fajo considerable de dinero dentro. Debe ser un hechizo muy poderoso, comenté, intentando sonar casual cuando lo sorprendí sellando la botella con cera. Él se sobresaltó, sin haberme oído entrar en la sala. El más importante hasta ahora, respondió, recuperándose rápidamente. Nuestro futuro depende de él. Aquella noche de luna llena, después de enterrar la botella bajo una mata de romero recién plantada, Amadeo fue especialmente cariñoso. Hicimos el amor como no lo hacíamos desde hace meses, con una intensidad casi desesperada. Después, mientras él dormía, me quedé despierta, mirando su rostro relajado, intentando ver en él al hombre del que me enamoré, y no al extraño en que se había convertido. Durante su viaje, una inquietud creciente se apoderó de mí. Sus palabras resonaban en mi mente. El más importante hasta ahora, nuestro futuro depende de él. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué futuro planeaba? ¿Y por qué esa persistente sensación de que algo grande estaba a punto de suceder? Ricardo y Laura extrañaban a su padre, preguntando diariamente cuándo volvería. Mantuve la rutina lo más normal posible: escuela, almuerzos en familia, domingos con mi madre y mi hermana, sesiones de lectura antes de dormir. Externamente, yo era la misma Celina de siempre. Internamente, una tormenta se formaba. En la segunda semana del viaje de Amadeo, recibí una llamada extraña. Una voz masculina que no reconocí preguntó por señor Silva. «No hay ningún señor Silva en este número», respondí confundida. «Perdón, señora, debo haber anotado mal. El señor Silva me dio este teléfono para contacto urgente». Antes de que pudiera cuestionar más, el hombre colgó. Señor Silva. El mismo nombre que vi en la tarjeta de presentación en el maletín de Amadeo. ¿Sería coincidencia o una pieza más del rompecabezas que era la vida doble de mi marido? Cuando Amadeo finalmente regresó a principios de septiembre de 1975, parecía diferente. Más ligero, casi eufórico, pero con un toque de nerviosismo que no combinaba con su habitual confianza. Trajo regalos extravagantes.
un collar de perlas para mí que ciertamente costaba más de lo que podíamos pagar, un juego de enciclopedias importadas para Ricardo, una muñeca de porcelana carísima para Laura. ¿De dónde salió todo ese dinero, Amadeo?, pregunté cuando estuvimos solos. Cerré un negocio importante, el mayor de mi carrera, respondió sonriendo. Pronto no necesitaré viajar tanto. Podré pasar más tiempo con ustedes. Había algo en su tono, una urgencia que no entendí en ese momento, como si estuviera intentando convencerme, o tal vez a sí mismo. En las semanas siguientes, Amadeo pasó más tiempo en casa de lo habitual. Jugaba con los niños, ayudaba con las tareas escolares, incluso se ofreció a cocinar algunas veces, algo que nunca había hecho antes. Parecía estar despidiéndose, aunque yo no me diera cuenta en ese momento. Una noche de octubre, mientras lavaba los platos de la cena, el teléfono sonó. Amadeo atendió y su expresión cambió instantáneamente. Habló solo con monosílabos, mirándome nerviosamente. Cuando colgó, anunció que necesitaría viajar nuevamente con urgencia. «Pero acabas de volver. Prometiste pasar más tiempo con nosotros», protesté. «Es la última vez, Celina. Después de este viaje, todo será diferente, lo prometo». Algo en la manera como dijo aquello me estremeció. Había una finalidad en sus palabras que no pude descifrar en aquel momento. Discutimos como nunca antes, yo acusándolo de desatender a la familia, él insistiendo en que estaba haciendo todo por nosotros. Fue nuestra primera discusión realmente seria, con palabras duras de ambas partes. A la mañana siguiente, salió temprano, aún tenso por la discusión de la noche anterior. Besó a los niños con un cariño inusual, demorándose en el abrazo. Para mí, solo un beso rápido y formal. Volveré en 3 días, como máximo. Aquella fue la última vez que vi a Amadeo con vida. Esa tarde de octubre de 1975, el teléfono sonó a las 16:37, horario que quedó grabado en mi memoria como si fuera marcado a hierro. Estaba corrigiendo pruebas de mis alumnos en la mesa de la cocina, mientras Ricardo hacía la tarea y Laura coloreaba un dibujo en el suelo de la sala. Un día común que en segundos se transformaría en el punto divisorio de mi vida. «¿Señora Celina Ribeiro?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, soy yo. Aquí el doctor Pablo Méndez del Hospital Santa Cruz». Hizo una pausa tan pesada que sentí mi estómago hundirse antes de que continuara. «Lamento informarle, pero su marido, Amadeo Ribeiro, ingresó en nuestra emergencia hace aproximadamente 1 hora con un cuadro de infarto agudo de miocardio». Mis oídos comenzaron a zumbar. Las palabras siguientes llegaban como a través de un túnel. Intentos de reanimación. Desafortunadamente no resistió. Sentimos mucho su pérdida. «Debe haber algún error», oí mi propia voz decir, como si viniera de lejos. «Mi marido está en un viaje de negocios en Ciudad de México». «Señora, fue encontrado en una sala de reuniones en el Hotel Central aquí en la ciudad. Estaba con sus documentos que confirman su identidad. Necesitamos que venga al hospital para los procedimientos necesarios». Recuerdo mirar a mis hijos, ajenos a la tragedia que acababa de abatirse sobre nosotros, y pensar, ¿cómo voy a decírselo? La habitación giraba, y por un momento pensé que me desmayaría, pero no podía. Ahora era solo yo. Solo yo para cuidar de todo. «Estaré ahí en 30 minutos», respondí con una calma que no sabía que poseía. Llamé a mi vecina, doña Carmen, pidiéndole que se quedara con los niños sin entrar en detalles. Solo dije que era una emergencia familiar. Me cambié de ropa mecánicamente, como un autómata. Los procedimientos fueron un borrón de burocracia y dolor. Reconocimiento del cuerpo. Amadeo parecía extrañamente en paz, como si estuviera solo durmiendo. Firma de documentos, arreglos para el velorio, llamadas a la familia, todo hecho con una especie de distanciamiento emocional, como si le estuviera sucediendo a otra persona. El médico explicó que había sido un infarto fulminante, probablemente causado por estrés severo o alguna condición cardíaca no diagnosticada. Amadeo tenía apenas 45 años, aparentemente saludable. «A veces ocurre así»,
Sin aviso, dijo el médico, con aquella compasión profesional que no trae consuelo alguno. Pero lo que me intrigó, y solo procesaría completamente días después, fue lo que el gerente del hotel me contó cuando fui a buscar las pertenencias de Amadeo. Su marido estaba en reunión con una señora. Fue ella quien llamó a la ambulancia cuando él se puso mal. ¿Una señora?, pregunté, sintiendo aquella familiar punzada de desconfianza, mezclada ahora con el luto reciente. Sí, no conseguí su nombre. Estaba muy afectada. Salió rápidamente después de la llegada de la ambulancia. Amadeo no estaba en Ciudad de México. Estaba en nuestra propia ciudad, teniendo una reunión con una mujer misteriosa en la habitación de un hotel. Ni en la muerte consiguió ser honesto conmigo. El velorio se realizó en la capilla del cementerio municipal. Pocos presentes, algunos colegas de trabajo de Amadeo que apenas conocía, vecinos, familiares cercanos, mis colegas de la escuela. Sentada al lado del ataúd, con Ricardo y Laura aferrados a mí como anclas en la tormenta, observé cada rostro que llegaba para dar condolencias. Fue entonces cuando la vi, la misma mujer elegante que había sorprendido con Amadeo meses antes. Estaba en la puerta de la capilla, vestida discretamente de negro, observando a distancia. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Ella no se acercó, no firmó el libro de asistencia, no habló con nadie. Simplemente permaneció allí por algunos minutos y después desapareció como una aparición. En aquel momento, en medio del dolor lacerante de la pérdida y con mis hijos en brazos, no tenía espacio emocional para procesar aquella presencia. Solo la registré, archivándola en el fondo de mi mente como un misterio más para ser descifrado cuando tuviera fuerzas. Los días siguientes al entierro fueron un ejercicio de supervivencia. Despertar, preparar a los niños para la escuela, asistir al trabajo con una sonrisa forzada, responder a las preguntas amables pero invasivas. ¿Cómo estás sobrellevando esto? ¿Los niños están bien? ¿Hay alguien ayudándote? Fue apenas una semana después del funeral, cuando finalmente conseguí sentarme para organizar los documentos de Amadeo, que la verdadera dimensión de mis problemas se reveló. La casa donde vivíamos, que yo pensaba era nuestra, estaba hipotecada. Había préstamos abiertos a su nombre que yo desconocía completamente. El seguro de vida que él mencionara varias veces simplemente no existía. Su marido retiró una cantidad considerable de la cuenta conjunta hace 3 semanas, informó el gerente del banco con un embarazo mal disimulado. Lamento, pero el saldo actual apenas cubre los gastos del funeral. Sentada en el sillón de la sala aquella noche, después de que los niños se durmieron exhaustos de tanto llorar por su padre, enfrenté la realidad cruel. Estaba sola, con 2 hijos pequeños por criar, a punto de perder nuestra casa, con deudas que no conseguiría pagar con mi salario de maestra. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre el patio, visible por la ventana de la sala. La luna llena iluminaba el jardín, destacando las pequeñas plantas que marcaban cada lugar donde Amadeo había enterrado sus misteriosas botellas a lo largo de los años. Aquel ritual extraño que acepté sin cuestionar, parte de la mitología particular de nuestro matrimonio. Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si aquellas botellas no contuvieran solo hechizos para la prosperidad? ¿Y si guardaran algo más tangible? Algo que pudiera explicar la vida doble de Amadeo o tal vez incluso ayudar en nuestra situación desesperada. Durante días, la idea fermentó en mi mente. Parecía irrespetuoso, casi profano desenterrar aquello que él tan cuidadosamente había escondido, como si fuera una violación póstuma de su confianza. ¿Pero qué confianza había para preservar en un matrimonio construido sobre mentiras? Una noche, exactamente un mes después de su muerte, tomé mi decisión. Ricardo y Laura estaban durmiendo profundamente, exhaustos después de un día particularmente difícil en la escuela, donde otros niños habían hecho preguntas insensibles sobre la ausencia de su padre. Me puse una vieja bata sobre el camisón, calcé las botas de jardín y cogí la pequeña pala que usaba para cuidar las plantas. La luna llena,
La misma luna que había sido testigo del ritual secreto de Amadeo por tantos años, ahora iluminaba mi propio viaje al jardín de los secretos. Elegí comenzar por la mata de ruda, la más antigua, que marcaba la primera botella que vi a Amadeo enterrar en 1968. Mis manos temblaban mientras cavaba, parcialmente por el esfuerzo físico al que no estaba acostumbrada, parcialmente por el miedo de lo que podría encontrar. El sonido de la pala golpeando el vidrio me sobresaltó. Excavé cuidadosamente alrededor hasta conseguir retirar la botella intacta. Era una antigua botella de tequila, sellada con cera roja. Me senté allí mismo en el suelo húmedo del jardín y rompí el sello con dedos temblorosos. Dentro, protegidos por una bolsa plástica cuidadosamente sellada, encontré documentos y dinero. El primer documento que vi me dejó sin aliento. Una credencial con la foto de Amadeo, pero con otro nombre: Antonio Silva, el mismo señor. Silva de la extraña llamada telefónica que recibí durante su último viaje. Fecha de nacimiento diferente, filiación diferente, todo diferente. Junto con la identidad falsa, había una cantidad considerable de dinero, mucho más de lo que Amadeo podría ganar honestamente en meses de trabajo, y una anotación escrita a mano: fondo de emergencia, en caso de que necesite desaparecer rápidamente. Corrí hacia dentro de la casa, cerrando todas las puertas, como si temiera que el fantasma de Amadeo pudiera sorprenderme husmeando en sus secretos. Extendí el contenido sobre la mesa de la cocina, examinando cada ítem bajo la luz amarillenta de la lámpara. Además de la identidad falsa y del dinero, había anotaciones detalladas sobre una empresa llamada Importadora Santos y sus propietarios, direcciones, rutinas, informaciones bancarias. El tipo de cosa que solo un investigador privado o alguien con intenciones criminales recolectaría. No dormí aquella noche. 1000 preguntas daban vueltas en mi mente. ¿Quién era realmente el hombre con quien me había casado? ¿Qué significaban aquellos documentos? ¿Por qué necesitaría una identidad falsa? Y, más importante, ¿qué haría yo con aquel descubrimiento? A la mañana siguiente, después de enviar a los niños a la escuela, con sonrisas forzadas y loncheras preparadas con el mismo cuidado de siempre, volví al patio. Esta vez, elegí la mata de albahaca que marcaba otra de las botellas más antiguas. La segunda revelación fue aún más perturbadora. Esta botella contenía más dinero, billetes de diferentes valores, aparentemente usados e imposibles de rastrear, y un cuaderno de anotaciones detalladas sobre una estafa aplicada en 1967, poco después de nuestro matrimonio. Un esquema elaborado involucrando la venta de terrenos inexistentes a inversores extranjeros. Entre las anotaciones había nombres de cómplices, valores recibidos y, la parte más dolorosa, un cronograma escrito a mano, donde Amadeo había planeado cada etapa, incluyendo matrimonio con C, apariencia de estabilidad necesaria. Mi estómago se retorció al leer aquello. Nuestro matrimonio, planeado como parte de una estafa. La fecha coincidía. Me conoció pocos meses antes de ejecutar aquel esquema. Necesitaba una esposa respetable, una maestra de buena reputación en el pueblo para crear la imagen de hombre de familia. Corrí al baño y vomité, la realidad finalmente golpeándome con fuerza total. Cuando me recuperé, mirando mi rostro pálido en el espejo, algo dentro de mí cambió. La tristeza y el luto dieron lugar a una determinación fría, casi clínica. Necesitaba saberlo todo, cada detalle de la vida del hombre que pensé conocer, no por venganza o amargura, sino por necesidad práctica. Si quería proteger a mis hijos y encontrar un camino para salir de aquella situación desesperadora, necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Durante las semanas siguientes, transformé la búsqueda de las botellas en mi misión secreta. Cada día, después de que los niños se iban a la escuela, desenterraba 1 o 2 botellas, catalogando metódicamente su contenido. Por la noche, después de que Ricardo y Laura se dormían, analizaba los documentos, intentando armar el rompecabezas que era la vida doble de mi difunto marido.
El banco comenzó a presionar sobre la hipoteca. Recibí notificaciones de cobro de los préstamos no pagados. Mi salario apenas cubría los gastos básicos del mes. El tiempo se estaba agotando y yo necesitaba tomar decisiones difíciles: vender la casa, mudarme con los niños a un lugar más pequeño, pedir ayuda a mi familia, asumiendo la vergüenza de revelar la situación. Fue en esa atmósfera de desesperación creciente que desenterré la botella bajo la mata de romero, la última que Amadeo había enterrado pocos días antes de su muerte. El contenido de esa botella lo cambiaría todo. Dentro había la mayor cantidad de dinero hasta entonces, un paquete de billetes de alta denominación cuidadosamente envueltos en plástico. Pero lo más sorprendente eran los documentos: un plan detallado para abandonar el país, pasajes de barco para Uruguay a nombre de Antonio Silva e Isabel Monteiro, reservas en un hotel en Montevideo. Y lo más impactante, documentos de transferencia de una cantidad sustancial a un banco uruguayo, fechados para 3 semanas después de su muerte, exactamente el período en que él dijo que todo sería diferente. Junto a esos papeles había una carta dirigida a Isabel, mi verdadero amor. En las 4 páginas escritas a mano, Amadeo, o Antonio, ya ni sabía quién era él realmente, detallaba cómo había preparado todo para que comenzaran una nueva vida juntos, lejos de las complicaciones de México. Hablaba sobre las estafas que habían aplicado juntos a lo largo de los años, sobre cómo ella había sido su compañera ideal, tanto en los negocios como en la vida. Y entonces, la frase que me golpeó como una bofetada: finalmente libres de todas las ataduras, incluso de mi matrimonio de fachada, que sirvió bien a su propósito. Sentada en el suelo de la cocina, rodeada por las evidencias de la traición más completa que se puede imaginar, no lloré. Ya había derramado demasiadas lágrimas por un hombre que nunca existió. En vez de eso, sentí una extraña calma apoderarse de mí. La verdad, por más dolorosa que fuese, traía consigo una claridad liberadora. Amadeo planeaba abandonarnos. Todo ya estaba preparado: la fuga, el dinero, la nueva identidad. El infarto que lo mató en aquella habitación de hotel, probablemente durante un encuentro final con Isabel para ultimar los detalles, fue el único evento no planeado en su esquema meticuloso. Y ahora, por una ironía del destino, los recursos que él había acumulado para su fuga con su amante estaban en mis manos. El dinero que pagaría por su nueva vida podría salvar la mía y la de mis hijos. Aquella noche, mirando el cielo estrellado a través de la ventana de la cocina, tomé mi decisión. Usaría el dinero de las botellas para liquidar las deudas, salvar nuestra casa, garantizar la educación de Ricardo y Laura. No por venganza, sino por supervivencia, por justicia poética. Pero el dilema moral me perseguía. Aquel dinero era producto de estafas, de esquemas fraudulentos que ciertamente habían perjudicado a personas inocentes. ¿Usarlo no me convertiría en cómplice, aunque tardíamente, de los crímenes de Amadeo? Por otro lado, ¿qué ocurriría con mis hijos si rechazaba aquel recurso inesperado? Perderíamos nuestra casa, enfrentaríamos dificultades financieras severas, tal vez hasta hambre. ¿Qué elección tenía realmente? Mientras luchaba con estas cuestiones, continué desenterrando las botellas restantes. Cada una revelaba más detalles de la vida secreta de Amadeo: esquemas elaborados, identidades falsas múltiples, registros de estafas aplicadas en diferentes ciudades, listas de víctimas con valores extorsionados, y en cada botella, invariablemente, alguna mención a o Isabel. La mujer que descubrí entonces había sido su compañera desde mucho antes de conocerme, la mujer para quien pretendía huir, abandonando a la familia que usó apenas como disfraz conveniente. La cuestión que martilleaba en mi mente era: ¿qué sabía Isabel sobre mí? ¿Sobre Ricardo y Laura? ¿Habría visitado nuestra casa alguna vez, observado nuestra rutina, reído de mi ignorancia? La idea me atormentaba, aumentando la sensación de haber vivido una mentira por casi 10 años. 2 semanas después de iniciar mis excavaciones,
Habiendo desenterrado casi la mitad de las botellas esparcidas por el patio, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Tras noches de insomnio y debates internos, tomé mi decisión en una madrugada de noviembre de 1975. El reloj marcaba las 3:17 cuando coloqué la última hoja de papel en la chimenea, observando los registros de las estafas de Amadeo transformarse en cenizas. Mantuve apenas los documentos que probaban su identidad doble y las cartas para Isabel, no como forma de tortura emocional, sino como recordatorios de lo que nunca más permitiría en mi vida: ilusiones. Aquella mañana visité el banco. No nuestro banco habitual donde Amadeo era conocido, sino otro en una ciudad vecina. Abrí una cuenta a mi nombre con parte del dinero encontrado en las botellas. La cantidad era suficiente para liquidar la hipoteca y los préstamos pendientes, con una reserva que garantizaría la educación de los niños y nuestra supervivencia por los próximos años, si fuese administrada con cuidado. Herencia de una tía distante. Expliqué al gerente curioso sobre el origen de aquella suma en dinero efectivo. Él no cuestionó más allá de lo necesario. Una viuda reciente, con 2 hijos pequeños, no despierta sospechas. De vuelta a nuestra ciudad, usé el dinero para saldar todas las deudas dejadas por Amadeo. Con cada cheque que emitía, cada recibo que firmaba, sentía una mezcla de alivio y culpa. Aquel dinero había sido obtenido engañando a personas que tal vez estuvieran pasando dificultades por causa de las estafas de Amadeo e Isabel, pero también era lo único que impediría que mis hijos perdieran el techo sobre sus cabezas. Para equilibrar esa balanza moral, tomé otra decisión crucial. Con los documentos que encontré en las botellas, identifiqué algunas de las víctimas más recientes de Amadeo. A través de cartas anónimas, envié alertas sobre los esquemas fraudulentos en los que habían participado, permitiéndoles al menos protegerse de daños futuros. Para 2 familias particularmente perjudicadas, que descubrí estaban al borde de la ruina por causa de inversiones hechas con Antonio Silva, envié discretamente parte del dinero, disfrazado como reembolso de inversión. No era perfecto, no deshacía todo el mal causado, pero era lo que estaba a mi alcance sin comprometer el futuro de mis hijos. Una pequeña redención parcial para el legado de Amadeo. Con las cuestiones financieras más urgentes resueltas, volví mi atención hacia el futuro. No podía continuar apenas como maestra. El salario no sería suficiente a largo plazo, especialmente considerando que la reserva de dinero de las botellas, aunque sustancial, no duraría para siempre. En diciembre de 1975, visité un pequeño local comercial en venta cerca de la escuela donde enseñaba. Era una tienda modesta, anteriormente una zapatería que cerró cuando el propietario se jubiló. El lugar era perfecto, central, lo bastante como para atraer clientes, pequeño lo suficiente para ser administrado por una persona sola y a pocos minutos a pie de nuestra casa. El 15 de enero de 1976, inauguré la papelería Nuevo Camino, un nombre que para los demás era solo comercial, pero para mí simbolizaba mucho más. Con estanterías llenas de cuadernos, lápices, bolígrafos y todo tipo de material escolar, más una pequeña sección de libros infantiles y didácticos. El negocio era modesto, pero prometedor. En las primeras semanas, administré la papelería después de mi horario de clases, contratando a una joven estudiante para atender por las mañanas. Era agotador. Despertar a las 5, preparar a los niños para la escuela, enseñar hasta mediodía, almorzar rápidamente, seguir a la tienda hasta las 19 horas, volver a casa, preparar la cena, ayudar con las tareas y finalmente caer en la cama cerca de las 23. Pero había algo liberador en aquel cansancio. Por primera vez sentía que estaba construyendo algo verdaderamente mío, algo que nadie podría quitarme con mentiras o traiciones. Los niños también parecían reaccionar positivamente a la nueva rutina. Ricardo, en particular, adoraba ayudar en la tienda los sábados, organizando mercaderías y, eventualmente, atendiendo a clientes más sencillos. «Mamá es comerciante ahora, como papá era», comentó cierta vez con orgullo inocente. La comparación me dolió, pero sonreí igualmente.
Él no necesitaba saber la verdad. No todavía, quizás nunca. Los meses se transformaron en años. La papelería prosperó modestamente, permitiéndome reducir gradualmente mis horas como maestra hasta finalmente renunciar en 1978, dedicándome íntegramente al comercio. Expandimos el negocio, añadiendo una sección de libros para adultos, que se hizo popular en el pequeño pueblo, carente de librerías. En 1979, 4 años después de la muerte de Amadeo, recibí una visita inesperada en la tienda. Era casi hora de cierre cuando una mujer elegante entró. Cabello oscuro, con algunas hebras plateadas, ropas discretas pero caras, postura impecable. La reconocí inmediatamente, aunque nunca hubiéramos sido presentadas formalmente. Isabel. «Buenas tardes», dijo ella con una voz suave y educada que no combinaba con la imagen que yo había creado de ella en mi mente. Creo que no necesitamos presentaciones. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. La tienda estaba vacía, excepto por nosotras dos. Cerré la puerta, giré el cartel a cerrado y la invité a pasar a la trastienda, donde mantenía un pequeño espacio con mesa y sillas para mi trabajo administrativo. «¿Por qué está aquí?», pregunté sin rodeos cuando nos sentamos. «Curiosidad, tal vez, o tal vez para algún tipo de cierre», respondió ella, mirando alrededor con interés genuino. «Ha construido algo bueno aquí». «¿Qué quiere realmente?», insistí, poco interesada en elogios de quien ayudó a destruir mi vida. Isabel suspiró. Toda su elegancia no escondía completamente el cansancio en sus ojos. «Créalo o no, vine a alertarla y tal vez a disculparme, aunque sé que eso no significa nada». Me contó que había sido contactada por antiguos asociados de Amadeo, personas que sospechaban que él había escondido dinero antes de morir, personas peligrosas que ahora creían que yo podría tener acceso a ese dinero. «Les dije que usted no sabía nada, que Amadeo nunca compartía detalles de negocios con su esposa, pero no sé si me creyeron». La información me heló. Pensé en los niños, en la vida relativamente tranquila que habíamos construido en los últimos años. La idea de criminales creyendo que yo poseía algo que les pertenecía era aterradora. «¿Por qué me ayudaría?», pregunté, aún desconfiada. Isabel vaciló, mirando sus manos bien cuidadas. «Porque yo también fui engañada. No de la misma forma que usted, claro. Yo sabía quién era él. Participé en muchos negocios, pero al final él planeaba abandonarme también». Me contó cómo descubrió, poco antes de la muerte de Amadeo, que él había desviado gran parte del dinero que acumularon juntos, preparándose para huir solo. El apartamento que compró para ella estaba a nombre falso y sería vendido. Las inversiones que hicieron a su nombre no existían. Lo confronté aquel día en el hotel. Fue durante nuestra discusión que tuvo el infarto. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Llamé a la ambulancia, pero sabía que era demasiado tarde. Huí antes de que hicieran preguntas. Quedamos en silencio por algunos momentos. 2 mujeres unidas apenas por la traición del mismo hombre. No éramos amigas, nunca lo seríamos, pero había un entendimiento mutuo que trascendía las circunstancias. «¿Qué debo hacer sobre esos asociados?», pregunté finalmente. Ya me ocupé de eso parcialmente. Dije que investigaría, que intentaría descubrir si usted tenía acceso a algo. Eso ha ganado tiempo. Me entregó un pequeño papel con un nombre y teléfono. «Este hombre es confiable. Trabaja con seguridad privada. Si nota algo sospechoso, cualquier cosa, contacte con él inmediatamente». Antes de salir, Isabel hizo una pausa en la puerta. Construyó una vida honesta con ese dinero. Al menos sirvió para algo bueno al final. No era exactamente un pedido de perdón, pero había cierta redención en sus palabras. Nunca necesité usar el contacto que ella me dio. Tal vez los asociados de Amadeo creyeron que yo realmente no sabía nada. O quizás Isabel hizo más para protegerme de lo que reveló. De cualquier forma, aquella visita inesperada fue la última vez que tuve algún contacto con el mundo oscuro que Amadeo había habitado. Los años 80 trajeron nuevos desafíos y oportunidades.
Ricardo, ahora adolescente, demostraba aptitud para los negocios, ayudando cada vez más en la administración de la papelería. Laura, más introspectiva, desarrolló pasión por la lectura y después por el derecho. Irónicamente, hablaba de especializarse en derecho penal para combatir a personas que engañan a otros. En 1983, con el negocio prosperando, tomé una decisión audaz: transformar la papelería en una verdadera librería. Reformamos el espacio, expandimos el acervo, creamos un pequeño café en el fondo donde los clientes podían leer fragmentos antes de comprar. La librería Nuevo Camino se convirtió en un punto de encuentro cultural en la ciudad, eventualmente albergando pequeños eventos literarios y círculos de lectura. Fue durante ese periodo que enfrenté uno de los momentos más difíciles como madre. Ricardo, entonces con 16 años, encontró por casualidad la caja donde guardaba los pocos documentos que preservé sobre la vida doble de Amadeo. Estaba en el ático buscando decoraciones navideñas cuando se topó con aquellas pruebas concretas de que su padre no era quien él pensaba. Volvió a casa pálido, confrontándome con las cartas e identidades falsas. ¿Es verdad? ¿Papá era un criminal? Por años, había mantenido la imagen de Amadeo como un buen padre y marido, que infelizmente murió joven. Inventé historias sobre momentos familiares que nunca ocurrieron. Preservé fotografías. Mantuve viva la memoria de un hombre que nunca existió. Era lo que creía mejor para los niños: crecer creyendo en un legado positivo, no marcados por la verdad sórdida. Aquella noche, sentados a la mesa de la cocina, conté a Ricardo una versión editada de la verdad. Sí, su padre tenía otro lado que mantuvo escondido de la familia. Sí, había hecho cosas incorrectas, pero también tuvo cualidades. No mencioné el abandono planeado, ni el hecho de que nuestro matrimonio entero fue parte de un esquema. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartirse, incluso con hijos casi adultos. Ricardo pasó días procesando aquella revelación, alternando entre rabia, tristeza y confusión. Eventualmente, me sorprendió con su madurez. Lo que importa es lo que hiciste tú, mamá. ¿Cómo transformaste algo malo en algo bueno para nosotros? Para Laura, decidimos mantener la versión más suave de la historia. Amadeo tuvo problemas, cometió errores, pero los amaba a su manera. Ella tenía apenas 13 años, aún muy joven para lidiar con la verdad completa. Ricardo concordó en guardar el secreto de su hermana, creando entre nosotros un vínculo especial de complicidad y comprensión. En 1985, 10 años después de la muerte de Amadeo, la vida había tomado un rumbo completamente diferente del que jamás imaginé. La librería prosperaba, ahora con una sucursal en la ciudad vecina, administrada por una empleada de confianza. Ricardo, a punto de entrar en la facultad de administración, ya demostraba talento natural para los negocios. Laura, aún en el colegio, soñaba con la facultad de Derecho, y yo, a los 46 años, era una mujer diferente de aquella maestra ingenua que aceptaba sin cuestionar las historias de su marido. Más fuerte, más sabia, más independiente. Todavía cargaba cicatrices, claro, heridas que nunca cicatrizan completamente, pero ya no eran abiertas y dolorosas. Se habían transformado en marcas de una batalla vencida. En aquel año hice algo que había postergado por una década. Reformé completamente el patio. Contraté jardineros, arranqué todas las plantas antiguas, cada una marcando el lugar de una botella enterrada, cada una recordándome una mentira. En su lugar creamos un espacio completamente nuevo, un pequeño jardín con banca, pérgola y flores de temporada. Un lugar de paz, no más de secretos. Durante la reforma encontramos las últimas botellas que nunca llegué a desenterrar. Los jardineros, confundidos, me trajeron aquellos objetos extraños que emergieron del suelo. Solo basura antigua, expliqué, tomando las botellas discretamente. Más tarde, a solas, abrí los últimos mensajes del pasado. Contenían más dinero que doné anónimamente a instituciones de caridad, y más documentos que solo confirmaban lo que ya sabía sobre el hombre con quien me había casado.
La última botella, sin embargo, contenía algo diferente. Una carta dirigida a mí, fechada en 1972, 7 años después de nuestro matrimonio, 3 años antes de su muerte. Escrita en un momento de aparente lucidez o remordimiento, Amadeo confesaba que, aunque nuestro matrimonio había comenzado como parte de sus planes, él había desarrollado genuino afecto por mí y por los niños. Vivo entre dos mundos, Celina, había escrito. Uno de mentiras que no puedo abandonar y otro de verdades simples que no merezco. Tal vez algún día encuentre coraje para elegir el camino correcto, pero temo que sea demasiado tarde. No sé si creí en aquellas palabras. Tal vez fueran solo una manipulación más, otro intento de tener un plan B en caso de que sus esquemas fracasaran. O tal vez hubiera una chispa de humanidad en aquel hombre complejo, una breve ventana a un alma capaz de reconocer el valor de lo que estaba sacrificando en nombre de su codicia. De cualquier forma, quemé la carta junto con los otros documentos. El pasado estaba finalmente enterrado, no en botellas secretas, sino en las cenizas de una vida que ya no existía más. El futuro, mi futuro, el futuro de mis hijos, sería construido no sobre mentiras enterradas, sino sobre la verdad simple que aprendí de la manera más difícil. Somos definidos no por lo que nos sucede, sino por lo que hacemos con ello. Y lo que yo hice fue transformar las botellas de mentiras de Amadeo en semillas de una vida nueva, honesta y finalmente, verdaderamente mía. Los años que siguieron a la renovación del patio fueron de florecimiento, no solo de las nuevas plantas que reemplazaron las marcas de los secretos de Amadeo, sino también de nuestra familia y de los negocios que construí con mis propias manos. Mirando hacia atrás ahora, a los 86 años, me doy cuenta de que aquella reforma simbolizó perfectamente la transición que hicimos. Transformar un suelo contaminado por mentiras en un jardín de posibilidades. En 1986, Ricardo ingresó a la Facultad de Administración en la capital. Fue difícil verlo partir, pero al mismo tiempo sentí un orgullo indescriptible. Mi hijo, que tantas veces había ayudado en la librería después de la escuela, ahora seguía su propio camino. Laura, a los 16 años, continuaba determinada a estudiar Derecho, pasando horas en la sección jurídica de la librería, devorando libros muy por encima de su edad. La red Nuevo Camino crecía lentamente, pero con bases sólidas. Tras el éxito de la sucursal en la ciudad vecina, abrimos una tercera tienda en 1988, esta vez enfocada exclusivamente en libros infantiles y material pedagógico. La llamamos Pequeños Caminos, y rápidamente se convirtió en referencia para maestros y padres de la región. Trabajaba muchas horas, es verdad, pero había una satisfacción profunda en construir algo legítimo, algo que ayudaba a la comunidad mientras sostenía a mi familia. Cada nuevo cliente que salía feliz con un libro, cada maestro que encontraba material para sus clases, cada niño que descubría el placer de la lectura en nuestros estantes, eran pequeñas victorias contra el legado oscuro que Amadeo había intentado dejarnos. En 1990 cumplí 51 años y una década y media como viuda y empresaria. Un sábado tranquilo, mientras organizaba un nuevo envío de libros, oí la campanilla de la puerta. Levanté los ojos y me quedé momentáneamente paralizada. Era Isabel, la segunda vez que nos encontrábamos en 11 años. Su negocio prosperó, comentó ella, mirando alrededor con genuina admiración. Parecía mayor naturalmente, pero aún mantenía aquella elegancia que la caracterizaba. Necesitamos hablar, si tiene un momento. La llevé al pequeño despacho en la trastienda, como había hecho años antes. Esta vez, sin embargo, el encuentro tenía un propósito diferente. Isabel estaba enferma, un cáncer agresivo con pronóstico reservado. No vine a buscar simpatía, aclaró, percibiendo mi expresión. Vine porque hay algo que usted merece saber antes de que sea demasiado tarde. Me contó cómo, después de la muerte de Amadeo, había intentado recomenzar lejos de allí. Usó sus habilidades y parte del dinero que consiguió recuperar para abrir una pequeña galería de arte en Ciudad de México. Arte legítimo, nada de falsificaciones,
garantizó con una sonrisa irónica. Por años, vivió discretamente, intentando construir una vida honesta, así como yo. Pero el pasado siempre encuentra formas de alcanzarnos, continuó. Hace 2 años fui contactada por un hombre que decía ser hijo de Amadeo. Aquellas palabras me golpearon como un impacto físico. Un hijo de Amadeo. Mi mente inmediatamente calculó. ¿Sería de antes de conocernos o durante nuestro matrimonio? Tiene 26 años ahora. Se llama Felipe. Nació en 1964, antes de que Amadeo conociera a cualquiera de nosotras. La revelación trajo un extraño alivio. Un hijo de una relación anterior no era exactamente una traición a nuestro matrimonio, aunque fuese un secreto más escondido de mí. Isabel explicó que la madre del muchacho había criado al hijo sola, nunca revelando la identidad del padre. Solo en su lecho de muerte le contó la verdad al joven, entregándole algunas cartas y fotografías antiguas. Felipe, curioso sobre sus orígenes, pasó años buscando pistas sobre su padre hasta finalmente localizar a Isabel a través de conocidos en común del pasado. Él no sabe sobre los negocios de Amadeo. Cree que su padre era realmente representante comercial y no sabe sobre usted o sus hijos. ¿Por qué me está contando esto ahora?, pregunté, aún procesando la existencia de un hijastro que nunca conocí. Porque él merece saber que tiene hermanos y sus hijos merecen saber que tienen un medio hermano. No ahora, no inmediatamente, sino cuando usted sienta que es el momento adecuado. Me entregó un sobre. Aquí está su contacto, algunas fotografías. La decisión de usar esto es enteramente suya. Guardé aquel sobre por meses, indecisa sobre qué hacer con esa información. Ricardo estaba terminando la universidad, a punto de asumir la administración de la red de librerías. Laura acababa de ingresar en la Facultad de Derecho. Revelar la existencia de un medio hermano significaría abrir nuevamente las heridas del pasado, traer a flote cuestiones sobre quién fue realmente su padre. Fue solo en 1992, cuando Ricardo se graduó y volvió para trabajar definitivamente en los negocios de la familia, que finalmente compartí el secreto con mis hijos. Los reuní en casa un domingo de otoño y les conté sobre Felipe. Son adultos ahora, capaces de tomar sus propias decisiones. Si quieren conocerlo, los apoyaré. Si prefieren mantener distancia, también lo respetaré. Para mi sorpresa, ambos manifestaron interés inmediato en conocer a su medio hermano. Tal vez la posibilidad de tener una conexión adicional con el padre que apenas conocieron fuera demasiado poderosa para ignorar. El primer encuentro ocurrió en un fin de semana largo, cuando acordamos encontrarnos en Ciudad de México, territorio neutral para todos. Felipe era impresionantemente parecido a Amadeo. La misma sonrisa cautivadora, los mismos gestos expresivos con las manos, pero había en él una sinceridad y transparencia que el padre nunca poseyó verdaderamente. Crecí soñando con conocer a mi padre, nos contó durante nuestro almuerzo. Cuando finalmente descubrí quién era y que había fallecido, pensé que nunca tendría una familia paterna. Encontrarlos es como recuperar una parte de mi historia que creí perdida para siempre. Observé a mis hijos interactuando con aquel hermano recién descubierto, compartiendo historias, descubriendo similitudes, riendo de gestos heredados en común. Vi en aquel momento que algunas semillas buenas pueden brotar incluso del suelo más contaminado. Felipe no cargaba el legado de mentiras de Amadeo. Representaba una posibilidad de redención, una conexión familiar que no estaba basada en engaños. En los años siguientes, Felipe se integró gradualmente a nuestra familia. Era diseñador gráfico y eventualmente comenzó a colaborar con nuestras librerías, creando materiales promocionales y renovando la identidad visual de la red. Ricardo, que había asumido la gestión de los negocios, encontró en su medio hermano mayor un aliado creativo y un amigo. En 1995, tomé la decisión de alejarme parcialmente de la administración de las librerías. A los 56 años, sentía que era hora de dar más espacio a los jóvenes y encontrar nuevos propósitos.
Ricardo estaba haciendo un excelente trabajo como director, expandiendo la red con sabiduría, y Laura, recién graduada en Derecho, iniciaba una prometedora carrera como abogada. Sin dejar completamente los negocios, redirigí mis energías a un proyecto que había soñado por años, un programa de alfabetización y fomento a la lectura para adultos. Usando un espacio en la parte trasera de la librería original, comencé a ofrecer clases gratuitas para empleados de empresas locales, trabajadoras domésticas, obreros, personas que habían abandonado los estudios demasiado pronto y ahora buscaban una segunda oportunidad. Nuevos caminos para adultos. Llamé al proyecto. El nombre no era coincidencia. Todos merecemos la oportunidad de reescribir nuestra historia, de trazar una nueva ruta, cuando la anterior se muestra equivocada o insuficiente. Fue en ese periodo que conocí a Gerardo, un maestro jubilado que se ofreció como voluntario para ayudar en el programa. Viudo desde hacía 5 años, traía consigo una serenidad y gentileza que me cautivaron inmediatamente. Comenzamos como colegas, después amigos, y para mi sorpresa, a los 58 años, me vi nuevamente enamorada. Nunca pensé que esto me sucedería otra vez, le confesé una noche mientras caminábamos por el jardín que había reemplazado al antiguo campo de botellas enterradas. La vida siempre guarda sorpresas, a veces buenas, respondió, tomando mi mano como si fuera el gesto más natural del mundo. No nos casamos oficialmente, pero construimos una relación basada en respeto mutuo y transparencia absoluta. Le conté toda la verdad sobre Amadeo, sobre las botellas, sobre cómo había reconstruido mi vida. Gerardo escuchó sin juzgar, ofreciendo solo comprensión y admiración por el camino que enfrenté. Transformaste el veneno en medicina, dijo. No conozco a muchas personas con esa fuerza. El cambio de milenio trajo nuevos desafíos y alegrías. La red de librerías enfrentó la creciente competencia de las grandes cadenas y, posteriormente, de las ventas en línea. Ricardo, siempre visionario, adaptó el negocio enfocándose en nichos específicos y en la experiencia única que una librería local puede ofrecer. Las librerías Nuevo Camino sobrevivieron donde muchas otras quebraron, menores en número después de algunas consolidaciones, pero más fuertes en propósito. Laura construyó una carrera notable como abogada, especializándose justamente en casos de fraudes financieros y protección al consumidor. La ironía de esa elección nunca se me escapó. Sin saber toda la verdad sobre su padre, dedicó su vida profesional a combatir exactamente el tipo de crimen que él cometía. Siempre sentí una indignación especial cuando veo personas siendo engañadas, me explicó cierta vez, como si fuera personal, ¿sabes? Como si tuviera una misión de impedir que eso suceda. Felipe se casó en 2003 y fui invitada para ocupar el lugar de la madre en la ceremonia. Un honor que me emocionó profundamente. Ver a aquel joven que entró en nuestras vidas tan tardíamente aceptarme como una figura materna fue una de las grandes alegrías inesperadas de mi vida. Gerardo partió en 2007 tras una breve batalla contra un cáncer de pulmón. Nuestra década juntos fue un regalo que jamás esperé recibir. Una relación sin sombras, sin secretos, sin botellas enterradas en el patio. El dolor de su partida fue intenso, pero completamente diferente de la confusión traumática que sentí con la muerte de Amadeo. Esta vez había solo luto genuino, no contaminado por descubrimientos impactantes o traiciones reveladas. En los años siguientes, me dediqué aún más al programa de alfabetización, que había crecido y se había convertido en una fundación independiente, atendiendo a varias ciudades de la región. También tuve la alegría de ver a la familia crecer. Ricardo y Laura se casaron y los nietos comenzaron a llegar, trayendo nueva vida y propósito a mis días. En 2015, a los 76 años, recibí una llamada telefónica inesperada. Isabel había fallecido y su abogado estaba ejecutando sus últimos deseos, entre ellos la entrega de una caja sellada dirigida a mí. Dentro de la caja encontré un diario detallado que Isabel mantuvo durante los años en que estuvo con Amadeo, junto con una carta explicando por qué creía que yo debería tenerlo.
Este registro puede traer dolor, pero también respuestas, escribió. Lo usé para mi propia curación, para entender cómo permití ser manipulada y cómo participé en la manipulación de otros. Tal vez pueda traerle algún tipo de cierre. Leí el diario en pequeñas dosis a lo largo de meses. Fue como ver una película sobre una vida paralela que ocurría mientras yo vivía mi rutina inocente de maestra y madre. Isabel documentó esquemas, encuentros, discusiones, promesas hechas y rotas. Había menciones ocasionales a mí, la esposa, la fachada perfecta, a veces con desdén, otras con una extraña compasión. La entrada final, fechada pocos días antes de la muerte de Amadeo, revelaba que Isabel había descubierto sus planes de huir solo, abandonándola a ella así como planeaba abandonarme a mí. Él no ama a nadie más que a sí mismo, escribió. Tal vez nunca haya amado. Todas somos apenas piezas en su tablero, descartables cuando ya no somos útiles. Cerré el diario sintiendo no rabia o amargura, sino una extraña paz. El tiempo había transformado aquellas revelaciones en meros hechos históricos, importantes para comprender el pasado, pero sin poder para herir el presente. Hoy, a los 86 años, sentada en esta sala mientras grabo este video, miro hacia atrás y veo una vida que tomó rumbos completamente inesperados. De la joven maestra que aceptaba sin cuestionar las extrañas botellas enterradas por su marido, a la empresaria que construyó una red de librerías, de la esposa traicionada y abandonada, a la matriarca de una familia extendida que incluye incluso a un hijo que Amadeo nunca conoció. El patio donde tantos secretos fueron enterrados ahora es un pequeño oasis cuidado por mis nietos cuando me visitan. Las botellas que contenían mentiras dieron lugar a flores que renuevan su belleza cada estación. Y la mujer que un día tembló de miedo ante el futuro incierto, ahora sonríe con la certeza de que somos más fuertes y resilientes de lo que jamás imaginamos. Las botellas que Amadeo enterraba en cada luna llena escondían sus secretos más oscuros, pero también, irónicamente, contenían las semillas de mi liberación. Cuando las desenterré, no encontré solo traición y mentiras. Encontré también la oportunidad de reconstruirlo todo, esta vez sobre bases verdaderas. Si hay una lección que me gustaría dejar para ustedes que me ven, es esta. Nuestras mayores pruebas pueden convertirse en nuestras mayores transformaciones. Lo que está enterrado en su patio, literal o metafóricamente, puede ser doloroso de desenterrar, pero tal vez sea exactamente lo que necesitan enfrentar para realmente seguir adelante. Gracias por escucharme hoy. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su like y suscribirse al canal Diario de la Abuela. Y por favor, comenten desde dónde están viendo. Incluso a los 86 años, todavía me emociona saber que mis palabras alcanzan corazones por todo México. Al final, nunca es tarde para desenterrar verdades y plantar nuevos jardines.